Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. La historia de Abraham no comienza con poder ni certezas. Comienza con una pregunta que muchos también se hacen hoy. ¿Y si Dios me pide dejar todo, pero no me dice el final del camino? Abraham conoció el miedo, la espera, la frustración de las promesas que tardan en cumplirse. Sintió el dolor de no ver resultados, de avanzar sin garantías, de creer cuando todo parecía imposible. Tal vez tú también estés ahí ahora, esperando, dudando, cansado de confiar. Pero esta historia nos revela algo poderoso. Cuando Dios llama, no es para perderlo todo, sino para darte un futuro mayor. Hoy vas a descubrir cómo la fe de un hombre común se convirtió en la respuesta de Dios para generaciones enteras. Porque la historia de Abraham también puede iluminar tu propio camino. Antes de comenzar con esta poderosa historia, déjame pedirte algo muy importante. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Y escríbeme un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿en qué área de tu vida estás esperando una promesa? Tu comentario y tu suscripción ayudan muchísimo a que este video llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Gracias por apoyar el canal. Ahora sí, comencemos con la historia. 1. El llamado de Dios en Ur de los Caldeos. En un tiempo muy antiguo, cuando los hombres adoraban ídolos de piedra y confiaban en dioses que no hablaban ni escuchaban, existía una ciudad poderosa llamada Ur de los Caldeos. Era un lugar próspero, lleno de comercio, templos y riqueza. Allí vivía un hombre llamado Abram, junto a su familia. Tenía una vida estable, una casa, seguridad, todo lo que muchos desearían. Pero aunque Ur parecía perfecta por fuera, algo faltaba en el corazón de Abram. Vivía rodeado de ídolos, pero su alma buscaba algo más profundo, algo verdadero. Y fue en ese contexto, en medio de una tierra que había olvidado al Dios verdadero, cuando Dios decidió hablarle. No fue un sueño confuso ni una simple intuición. Fue un llamado claro, firme, imposible de ignorar. Dios le dijo: sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Imagina ese momento. Abraham no recibió un mapa, no recibió explicaciones detalladas, no sabía a dónde iba, cuánto duraría el viaje ni qué le esperaba. Solo tenía una voz y una promesa. Para un hombre ya mayor, dejar su tierra significaba dejar su pasado, su identidad, su seguridad. Significaba caminar hacia lo desconocido, confiando únicamente en Dios. Muchos habrían dudado, muchos habrían pedido señales, pero Abraham hizo algo extraordinario. Creyó que esa voz era real. Creyó que Dios cumpliría lo que prometía y creyó que obedecer valía más que quedarse cómodo. Así, Abraham reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a sus siervos y a todo lo que poseía. Miró por última vez la ciudad que había sido su hogar y dio el primer paso de un viaje que cambiaría la historia de la humanidad.
Ese llamado no solo marcó el inicio de un viaje físico, sino el nacimiento de una vida guiada por la fe. Porque desde ese momento Abraham dejó de vivir por lo que veía y comenzó a vivir por lo que Dios había prometido. Y así empieza esta historia, no con ejércitos ni coronas, sino con un hombre común que decidió confiar en un Dios extraordinario. El camino apenas comenzaba. 2. La salida de Ur y el inicio del viaje de fe. Abraham no demoró su decisión. Después de escuchar el llamado de Dios, se levantó y obedeció. No esperó a entenderlo todo, porque la fe no nace de tener respuestas, sino de confiar en quien llama. Junto a él iba Sarai, su esposa, la compañera que había caminado a su lado durante años. También iba Lot, su sobrino, y con ellos partieron siervos, rebaños y todo lo que habían acumulado con el tiempo. No era un pequeño grupo, era una familia entera dejando atrás su historia para abrazar un futuro desconocido. Salir de Ur de los Caldeos no fue sencillo. Significaba abandonar una ciudad segura, conocida, poderosa. Significaba dejar la tierra de los antepasados, los recuerdos, las costumbres. Pero Abraham entendió algo fundamental. La promesa de Dios valía más que cualquier estabilidad humana. El viaje comenzó hacia el norte, atravesando caminos largos y silenciosos. El sol ardía durante el día y por la noche el frío del desierto envolvía las tiendas. Cada paso era una mezcla de cansancio y esperanza. Cada amanecer era una confirmación de que habían elegido seguir adelante. Llegaron primero a Harán, donde permanecieron un tiempo. Allí murió Taré, el padre de Abraham. Fue un momento de dolor, pero también de transición. Abraham comprendió que ya no podía volver atrás. El pasado había quedado definitivamente atrás. Después de ese tiempo, Dios volvió a hablarle, confirmando el llamado, y Abraham retomó el camino. Ahora el viaje no era solo físico, sino profundamente espiritual. Abraham caminaba sin saber exactamente a dónde llegaría, pero con la certeza de que Dios guiaba cada paso. No seguía mapas humanos, seguía la voz del Señor. Durante el trayecto, Abraham aprendió a depender de Dios para todo, para el agua, para el alimento, para la protección, para el descanso. Y aunque todavía no veía cumplida la promesa de una gran nación, su fe comenzaba a echar raíces profundas. Cada dificultad fortalecía su confianza. Cada noche bajo las estrellas le recordaba que no estaba solo. Así comenzó el gran viaje de la fe. Un camino sin certezas visibles, pero lleno de propósito. Un camino donde Abraham dejó de apoyarse en lo que tenía y empezó a apoyarse completamente en Dios. Ese viaje lo llevaría a la tierra que el Señor había prometido. Pero antes, Abraham tendría que aprender que la fe verdadera no se demuestra en el destino, sino en cada paso del camino. 3. La llegada a Canaán y la primera promesa de la tierra. Después de un largo viaje lleno de polvo, cansancio y esperanza, Abraham finalmente llegó a Canaán. Era una tierra diferente a todo lo que había visto antes. Colinas suaves, valles amplios y caminos antiguos por donde habían pasado muchos pueblos. No era una tierra vacía, estaba habitada por cananeos con sus propias ciudades, costumbres y dioses. Abraham era un extranjero allí, pero no se sentía fuera de lugar. Porque apenas puso un pie en esa tierra, Dios volvió a hablarle. Y esa voz, que ya había guiado cada uno de sus pasos desde Ur, ahora confirmó el propósito del viaje. El Señor le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Fue la primera vez que Dios habló de la tierra con tanta claridad. No era solo un lugar de paso, no era un refugio temporal, era una herencia prometida, aunque Abraham todavía no tuviera un solo hijo. Imagina ese momento. Abraham, ya anciano,
escuchando que esa tierra sería para su descendencia futura, no para él, sino para los que vendrían después. Eso exigía una fe aún mayor, creer no solo por el presente, sino por un futuro que no vería con sus propios ojos. Abraham no respondió con palabras, respondió con un acto de adoración. Construyó un altar al Señor. Con piedras sencillas levantó un altar en Siquem, cerca del encinar de Moré. No era un templo lujoso, pero era un testimonio visible de algo invisible. Abraham reconocía que esa tierra pertenecía a Dios y que su vida dependía de él. A partir de allí, Abraham comenzó a recorrer Canaán, no como un conquistador, sino como un heredero que aún espera. Se trasladó hacia la región montañosa, entre Betel y Jai, y allí levantó otro altar. De nuevo, invocó el nombre del Señor. Cada altar marcaba una etapa del camino. Era como decir, aquí Dios estuvo conmigo, aquí Dios habló, aquí Dios confirmó su promesa. Pero la vida de fe no se detiene en los momentos altos. Aunque Abraham ya estaba en la tierra prometida, las pruebas no habían terminado, porque la promesa de Dios no elimina las dificultades. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. Las atraviesa. Muy pronto, esa misma tierra que había sido señalada como herencia se vería golpeada por una crisis inesperada. Una crisis que pondría a prueba la confianza de Abraham y revelaría sus temores más humanos. La historia avanzaba, y el siguiente capítulo mostraría que incluso los hombres de fe pueden sentir miedo cuando la escasez llama a la puerta. 4. La hambruna y la difícil decisión de descender a Egipto. Abraham ya se encontraba en la tierra que Dios le había prometido. Había levantado altares, había invocado el nombre del Señor y había creído en la promesa. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La tierra fue golpeada por una gran hambruna. Las lluvias dejaron de caer, los pastos se secaron, los rebaños comenzaron a debilitarse y el alimento escaseaba cada día más. La tierra prometida, que parecía tan llena de vida, ahora mostraba su lado más duro. Y aquí aparece una verdad profunda de la historia. Estar en el centro de la voluntad de Dios no significa estar libre de problemas. Abraham observaba a su familia, a sus siervos, a sus animales, y comprendía que, si permanecía allí, todos correrían peligro. La fe lo había llevado hasta Canaán, pero ahora debía tomar una decisión difícil. Así que Abraham decidió descender a Egipto, un lugar conocido por la abundancia que el río Nilo garantizaba incluso en tiempos de sequía. No era la tierra prometida, pero era un lugar donde podrían sobrevivir. Durante el camino, mientras se acercaban a Egipto, el corazón de Abraham comenzó a llenarse de temor. Sarai, su esposa, seguía siendo una mujer hermosa, y Abraham pensó, si los egipcios ven a Sarai, podrían matarme para quedársela. Movido por el miedo, no por la fe, Abraham le dijo,
di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y yo conserve la vida. Era una decisión humana, nacida de la inseguridad. Abraham había confiado en Dios para salir de Ur, pero ahora permitía que el temor guiara sus palabras. Cuando llegaron a Egipto, tal como Abraham temía, la belleza de Sarai llamó la atención. Fue llevada a la casa del faraón, y Abraham recibió bienes y protección por causa de ella. Parecía que el plan había funcionado, pero en realidad había puesto en riesgo la promesa misma de Dios. Entonces Dios intervino. Plagas comenzaron a caer sobre la casa del faraón, y pronto el rey comprendió que algo no estaba bien. Al descubrir la verdad, llamó a Abraham y le reclamó con firmeza: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Sin castigar a Abraham, el faraón ordenó que Sarai fuera devuelta y que la familia se marchara de Egipto. Abraham salió de allí con riquezas, pero también con una lección grabada en el corazón. Dios lo había protegido, incluso cuando él falló. La promesa seguía intacta, no por la perfección de Abraham, sino por la fidelidad de Dios. Así, Abraham regresó a Canaán, más consciente de su fragilidad humana y más dependiente del Dios que no abandona a los suyos. Ese regreso marcaría el inicio de una nueva etapa, una etapa donde la bendición traería abundancia, pero también decisiones que pondrían a prueba su carácter y su amor por la paz. Un momento antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, revisa ahora mismo si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, este es el mejor momento para hacerlo. Y te pido algo más, que ayuda muchísimo. Comparte este video con alguien que esté pasando por un tiempo de espera o dificultad. Con solo compartirlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas y que este video sea encontrado por quienes lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sigamos con la historia. 5. El regreso a Canaán y la separación entre Abraham y Lot. Después de salir de Egipto, Abraham regresó a Canaán, al mismo lugar donde antes había levantado altares al Señor. Volvía con más riquezas, más ganado y más siervos que nunca. Dios lo había bendecido, incluso después de su error, y esa bendición ahora era visible. Abraham volvió al lugar entre Betel y Jai, donde había invocado el nombre del Señor por primera vez. Allí, frente al altar, entendió que no todo crecimiento es sencillo, porque la abundancia también trae nuevos desafíos. Lot, su sobrino, también había prosperado. Sus rebaños aumentaron, sus tiendas se multiplicaron, y pronto ocurrió algo inevitable. La tierra ya no podía sostenerlos a ambos juntos. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a discutir. Las peleas surgían por el agua, por los pastos, por el espacio. La tensión crecía día tras día, y Abraham lo notó con claridad. Él sabía algo muy importante: las bendiciones de Dios nunca deben convertirse en motivo de división. Entonces, Abraham hizo algo que mostró la grandeza de su carácter. Llamó a Lot y le habló con calma y sabiduría. No haya pleito entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mira, toda la tierra está delante de ti. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham era el mayor. Era quien había recibido la promesa de Dios. Humanamente, tenía todo el derecho de elegir primero, pero eligió algo más valioso que la ventaja: la paz. Lot levantó la vista y observó el valle del Jordán. Era verde, fértil, lleno de agua, como un jardín bien regado. Sin pensar demasiado, eligió aquella región y se fue hacia el oriente, estableciendo sus tiendas cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. Abraham, en cambio, permaneció en las colinas de Canaán, en una tierra menos fértil, menos atractiva, pero dentro de la voluntad de Dios. Cuando Lot se separó de Abraham,
Dios volvió a hablar. Era como si el Señor esperara ese acto de humildad para renovar la promesa. Dios le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde donde estás, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham creyó una vez más. Recorrió la tierra, se estableció cerca de Hebrón y allí levantó otro altar al Señor. La separación entre Abraham y Lot no fue una pérdida, fue una lección profunda. Quien confía en Dios no necesita luchar por el primer lugar. Abraham eligió la paz y Dios le confirmó la promesa. Pero la decisión de Lot lo llevaría pronto a situaciones peligrosas y Abraham, una vez más, tendría que demostrar que la fe verdadera no se queda quieta cuando un ser amado está en peligro. La historia avanzaba hacia un conflicto mayor. 6. La guerra de los reyes y el rescate de Lot. La decisión de Lot de vivir cerca de Sodoma pronto trajo consecuencias. Aquella región, aunque fértil, estaba envuelta en conflictos políticos y ambiciones de poder. En esos días, 4 reyes poderosos dominaban a varias ciudades del valle, entre ellas Sodoma y Gomorra, exigiendo tributos y sometimiento. Durante 12 años, esas ciudades soportaron el dominio extranjero, pero al año 13 se rebelaron. La respuesta fue inmediata y devastadora. Los ejércitos invasores avanzaron con fuerza, derrotando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Las ciudades del valle fueron saqueadas, sus bienes robados y sus habitantes llevados cautivos. Y entre los prisioneros estaba Lot, junto con su familia y todo lo que poseía. Un sobreviviente logró escapar y llevó la noticia a Abraham, que vivía tranquilo cerca de Hebrón. Cuando Abraham escuchó que su sobrino había sido capturado, no dudó ni un instante. Abraham podría haberse quedado al margen. Lot había elegido ese camino, pero la fe verdadera no abandona a los suyos. Entonces Abraham reunió a 318 hombres entrenados, nacidos en su propia casa. No eran soldados profesionales, ni un gran ejército, pero estaban unidos por la lealtad y guiados por la fe. Durante la noche, Abraham persiguió a los reyes. Pace Checkout is offered by your banks and credit unions. So when you shop online at participating merchants, your cards appear in one place, ready to use and kept up to date. And the best part, your actual card number isn't shared when you check out, because boundaries are healthy, like no work emails after 6. One small step for boundaries, one big leap for checkout. Pace, it checks out. Activation required. See pace.com to learn more. Terms and conditions apply. Aurelio Casillas está de regreso para una temporada final. Ahora seré el dueño del mundo. Y sus enemigos lo están esperando. Acordate de mí, Casillas, cuando estés rezando, porque conmigo no hay cielo. Yo decido cómo termina esto. El Señor de los Cielos, de lunes a viernes a las 9:08 Centro, por Telemundo y Peacock. Hoy vas a pagar con sangre, de esta no te escapas. Enemigos hasta alcanzarlos cerca de Dan. Dividió a sus hombres, atacó por sorpresa y contra toda lógica humana los derrotó. La victoria fue total. Abraham recuperó todos los bienes robados, liberó a los cautivos y rescató a Lot con su familia, devolviéndolos con vida. Al regresar, Abraham fue recibido por una figura misteriosa, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra». Abraham reconoció que la victoria no había sido suya, sino de Dios, y entregó a Melquisedec el diezmo de todo. Luego el rey de Sodoma intentó recompensar a Abraham con riquezas, pero Abraham rechazó cualquier ganancia injusta, diciendo: «No tomaré nada, para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Abraham no luchó por dinero, no luchó por poder.
Luchó por amor, por justicia y por fidelidad. Ese día quedó claro que Abraham no era solo un hombre de promesas, sino un defensor de los suyos, un hombre que confiaba más en Dios que en la fuerza humana. Pero después de la guerra, cuando el silencio volvió al campamento, una pregunta aún pesaba en el corazón de Abraham. ¿Quién heredaría todo esto si aún no tenía un hijo? La respuesta de Dios estaba a punto de llegar, no en medio de una batalla, sino bajo un cielo lleno de estrellas. 7. El pacto de Dios con Abraham bajo las estrellas. Después de la guerra y del rescate de Lot, el campamento volvió al silencio. Las tiendas descansaban bajo la noche, los hombres dormían, pero Abraham no podía dormir. Había ganado una batalla, sí, pero en su corazón seguía latiendo una pregunta que lo acompañaba desde hacía años. ¿Quién heredaría todo lo que Dios me ha dado si no tengo un hijo? Fue entonces, en medio de esa inquietud, cuando Dios volvió a hablarle, no con reproche, sino con consuelo. El Señor le dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande». Abraham escuchó esas palabras, pero esta vez no guardó silencio. Con respeto y sinceridad, abrió su corazón delante de Dios. «Señor, ¿de qué me sirve todo esto si sigo sin tener un hijo? El heredero de mi casa será mi siervo Eliezer». No era una queja, era el clamor de un hombre cansado de esperar. Entonces Dios respondió con claridad absoluta: «Ese hombre no será tu heredero. Un hijo tuyo, nacido de ti, será tu heredero». Y en ese momento ocurrió algo inolvidable. Dios llevó a Abraham fuera de la tienda, al cielo abierto del desierto. La noche era oscura y silenciosa. Las estrellas brillaban como nunca. Entonces Dios le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia». Abraham levantó la vista. Intentó contar. 1, 2, 10, 100. Pero eran demasiadas. Imposible de calcular. Y allí, bajo ese cielo infinito, Abraham creyó. No pidió señales, no pidió garantías, creyó en la palabra de Dios. La Biblia dice algo profundo y eterno. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. En ese instante, Dios selló un pacto con Abraham, un pacto que no dependía de la fuerza humana, ni de la juventud, ni de las circunstancias, sino únicamente de la fidelidad divina. Dios le anunció que su descendencia pasaría por tiempos difíciles, que serían extranjeros y oprimidos durante generaciones, pero también le prometió liberación, herencia y victoria final. Cuando cayó la noche por completo, Abraham entró en un sueño profundo, y en medio de esa oscuridad vio una visión poderosa. Un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre los animales del sacrificio. Era una señal clara. Dios mismo estaba comprometiéndose con la promesa. No le pidió a Abraham que caminara entre las piezas, porque el pacto no dependía de él, dependía de Dios. Esa noche Abraham no recibió un hijo en sus brazos, pero recibió algo aún mayor, la certeza de que Dios cumpliría su palabra, sin importar cuánto tiempo pasara. El anciano volvió a su tienda con el corazón en paz. Sabía que la promesa estaba segura, pero aún tendría que aprender algo más, que el mayor enemigo de la fe no siempre es la duda, sino la impaciencia humana. Y esa lección estaba a punto de llegar. 8. Agar e Ismael, la impaciencia humana. La promesa de Dios estaba sellada, pero el tiempo seguía pasando. Los días se convertían en años y los años pesaban sobre los hombros de Abraham y Sarai. La fe seguía viva, pero la espera comenzaba a doler. Sarai miraba su vida y sentía una herida profunda. No podía tener hijos. En aquella cultura, la esterilidad no era solo tristeza, era vergüenza, silencio, preguntas sin respuesta.
Y aunque Dios había prometido un heredero, Sarai comenzó a pensar que tal vez la promesa se cumpliría por otro camino. Un día habló con Abraham y le dijo: «El Señor no me ha concedido tener hijos. Toma a mi sierva Agar. Quizá por medio de ella yo pueda formar una familia». Agar era una joven egipcia, sierva de Sarai, que había llegado con ellos desde Egipto. Abraham escuchó la propuesta y aceptó. No porque Dios se lo hubiera pedido, sino porque el cansancio de la espera abrió la puerta a la impaciencia. Agar quedó embarazada, y en cuanto supo que llevaba vida en su vientre, algo cambió en su corazón. Comenzó a mirar a Sarai con desprecio, como si la maternidad la hiciera superior. Sarai, herida y humillada, se llenó de dolor. La decisión que había tomado con la esperanza de aliviar su tristeza ahora se volvía contra ella. Discutió con Abraham y la tensión llenó la tienda. Agar, maltratada y sola, huyó al desierto. Caminó sin rumbo, con miedo, cansancio y lágrimas. Pero fue allí, en medio del abandono, donde ocurrió algo inesperado. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua y la llamó por su nombre: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Por primera vez, alguien la veía de verdad. Agar respondió con sinceridad, y el ángel le dijo que regresara, pero también le hizo una promesa: multiplicaré tu descendencia en gran manera, darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios escucha, porque Dios había escuchado el llanto de una sierva olvidada. Agar regresó, y Abraham recibió al niño como hijo suyo. Amó a Ismael, lo cuidó, lo vio crecer. Pero en el fondo, la promesa principal seguía pendiente. Ismael era fruto del esfuerzo humano, pero Isaac sería fruto del poder de Dios. Con esta experiencia, Abraham aprendió una lección profunda. Cuando intentamos adelantar los planes de Dios, creamos conflictos que Él no había planeado. Aunque aún así, Dios sigue mostrando misericordia, porque el Señor no abandonó a Ismael, pero dejó claro que la promesa no se cumpliría por la fuerza humana, sino por su palabra. Y mientras Ismael crecía, Dios se preparaba para hacer algo que nadie podía imaginar: dar vida donde ya no había esperanza. El tiempo del verdadero milagro se acercaba. Antes de seguir con esta parte tan importante de la historia, déjame pedirte algo rápido. Si este contenido te está gustando, suscríbete al canal ahora mismo y dale me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero cada like y cada suscripción hacen que YouTube muestre este mensaje a muchas más personas que también necesitan escucharlo. Gracias por apoyar el canal y formar parte de esta comunidad. Ahora sí, continuemos con la historia. 9. El cambio de nombres y la alianza eterna. Pasaron los años y el tiempo seguía marcando con fuerza el cuerpo de Abraham. Tenía 99 años y aunque había visto muchas cosas, guerras, victorias, errores y promesas, el hijo anunciado por Dios aún no había llegado. Ismael crecía fuerte, pero en el corazón de Abraham sabía que la promesa no se había cumplido del todo. Fue entonces cuando Dios se le apareció nuevamente, no como una visita breve, sino... Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details.
Frizz, breakage, or split ends? Meet your match. The K18 Molecular Repair Hair Mask delivers real, lasting repair. Its patented K18 peptide reverses damage on the molecular level, leaving hair soft, strong, and bouncy in just 4 minutes. So that damage that's been stressing you out, you'll see it disappear after just one use of the mask. Shop at Sephora or get 10% off your first purchase with code SPOTIFY at k18hair.com. Como una revelación solemne y definitiva, Dios se presentó con un nombre que Abraham jamás olvidaría. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. No era solo una invitación a obedecer, era un llamado a caminar en una relación profunda y constante con Dios. Abraham cayó rostro en tierra, reconociendo que estaba delante del Creador del cielo y de la tierra. Entonces Dios habló palabras que cambiarían su identidad para siempre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Abraham significaba Padre enaltecido, pero Abraham significaba Padre de multitudes. Dios no estaba describiendo lo que Abraham era en ese momento. Estaba declarando lo que sería, aun cuando no veía nada con sus ojos. Pero Dios no se detuvo allí. También habló de su esposa. A Sarai no la llamarás más Sarai, sino Sara. La bendeciré, y de ella te daré un hijo. Sara, una mujer anciana, marcada por la esterilidad, ahora era llamada princesa, madre de reyes y naciones. Abraham, al escuchar esto, se inclinó y rió. No fue una risa de burla, sino de asombro, de incredulidad humana frente a una promesa demasiado grande, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara, de 90 años, ¿dará a luz? Entonces Abraham mencionó a Ismael con sinceridad: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios fue claro, firme y amoroso. Ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Con él estableceré mi pacto eterno. Isaac significa risa, porque Dios transformaría la risa de duda en risa de gozo. Dios también prometió bendecir a Ismael, hacerlo padre de 12 príncipes y de una gran nación. Pero dejó claro que el pacto pasaría por Isaac. Como señal visible de ese pacto, Dios estableció la circuncisión, una marca física que recordaría a Abraham y a sus descendientes que pertenecían al Dios de la promesa. Y Abraham no demoró. Ese mismo día obedeció. Circuncidó a Ismael, a todos los varones de su casa y a sí mismo. Aquel día no solo recibió un nuevo nombre, recibió una nueva identidad, una promesa renovada y la certeza de que el tiempo de Dios estaba a punto de cumplirse. La espera había sido larga, el camino había sido difícil, pero ahora la promesa estaba más viva que nunca. El siguiente capítulo traería una visita inesperada, y con ella el anuncio definitivo del milagro que cambiaría la historia para siempre. 10. La visita divina y el anuncio definitivo del nacimiento de Isaac. No mucho tiempo después de que Dios cambiara su nombre y confirmara el pacto, Abraham se encontraba sentado a la entrada de su tienda, bajo el calor del día, junto a los encinares de Mamré. Era una tarde tranquila como tantas otras, hasta que algo inesperado ocurrió. Abraham levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. No sabía aún quiénes eran, pero percibió que no se trataba de visitantes comunes. Había en ellos una presencia diferente, una calma profunda, una autoridad silenciosa. Sin dudarlo, Abraham se levantó con rapidez, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo, mostrando respeto y hospitalidad. Les ofreció agua para lavar sus pies, sombra para descansar y alimento para fortalecerse. Entró apresuradamente a la tienda y dijo a Sara: «Rápido, prepara pan con la mejor harina». Luego fue al rebaño,
escogió un becerro tierno y lo dio a un siervo para que lo preparara. Abraham mismo se quedó de pie junto a ellos mientras comían, como un servidor atento. En medio de aquella escena sencilla ocurrió algo extraordinario. Uno de los visitantes preguntó: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Abraham respondió: está en la tienda. Entonces el visitante pronunció palabras que atravesaron el aire como una promesa definitiva. Dentro de 1 año volveré a ti, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara escuchaba desde dentro de la tienda. Al oír esas palabras, rió en silencio. No fue una risa de alegría, sino una risa cansada, nacida de años de espera y decepción. Pensó para sí: después de haber envejecido, ¿tendré este placer? Mi señor también es viejo. Pero aquel visitante no solo escuchó la risa, conocía el corazón de Sara y dijo: ¿por qué se ha reído, Sara? ¿Hay algo imposible para el Señor? Sara, asustada, negó haber reído, pero él respondió con firmeza y ternura: no es así, sí te has reído. No fue una reprensión dura, fue una revelación. Dios estaba mostrando que conocía su dolor, su cansancio, su incredulidad. Y aún así, la promesa seguía en pie. Aquella visita no fue solo un anuncio, fue una confirmación final. El tiempo de esperar había terminado. Dios no había olvidado, Dios no había tardado, Dios había esperado el momento perfecto. Después de aquel encuentro, los visitantes se levantaron y miraron hacia Sodoma, donde otro acontecimiento importante estaba por suceder. Pero Abraham quedó allí en silencio, con el corazón lleno de asombro. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. Dentro de 1 año. Por primera vez, la promesa no parecía lejana. Ya no era una idea abstracta, ya no era solo fe, era una vida a punto de nacer. El milagro estaba en marcha, y muy pronto la risa que nació de la duda se transformaría en risa de gozo. 11. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Después de anunciar el nacimiento de Isaac, aquellos visitantes se levantaron y comenzaron a caminar hacia el valle donde se encontraban Sodoma y Gomorra. Abraham los acompañó un tramo del camino, sin imaginar que estaba a punto de vivir uno de los diálogos más profundos de toda su historia con Dios. Entonces el Señor dijo algo que revelaba la cercanía que tenía con Abraham. ¿Ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Dios decidió abrirle su corazón. Le habló del clamor que había subido desde Sodoma y Gomorra, del pecado que se había multiplicado, de la injusticia y la violencia que llenaban aquellas ciudades. El juicio estaba cerca. Cuando Abraham escuchó esto, su corazón se estremeció. No solo pensó en la maldad de las ciudades, pensó en Lot, su sobrino, que vivía allí con su familia. Entonces Abraham hizo algo extraordinario. No huyó, no guardó silencio, se quedó delante del Señor e intercedió. Con humildad, pero también con valentía, Abraham habló: ¿destruirás también al justo junto con el malvado? Era una pregunta profunda, nacida del amor y del deseo de justicia. Abraham conocía el carácter de Dios y sabía que Él no se complacía en la destrucción. Y así comenzó una conversación única. Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿la destruirías? No la destruiré si encuentro 50 justos. Abraham respiró y volvió a hablar con respeto. Tal vez falten 5 para llegar a 50. No la destruiré por 45. Y Abraham continuó: 40, 30, 20, 10. Cada vez Dios respondía con paciencia: no la destruiré. Welcome to a new era of baseball's great spectacle, the T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history.
Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix this Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Era como si el Señor estuviera mostrando hasta dónde llegaba su misericordia. Bastaban 10 justos para salvar ciudades enteras, pero el silencio final lo dijo todo. Ni siquiera 10 fueron hallados. Cuando la conversación terminó, el Señor siguió su camino y Abraham regresó a su tienda con el corazón cargado. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, había intercedido, había clamado, había apelado a la justicia y a la misericordia. Esa noche, mientras el juicio se acercaba al valle, Dios recordó la intercesión de Abraham. Y aunque Sodoma y Gomorra serían destruidas, Lot y su familia serían rescatados. Este episodio reveló algo esencial del carácter de Abraham. No solo era un hombre de fe, no solo era heredero de promesas, era un intercesor, un hombre que se puso en medio entre el juicio y la misericordia. Un amigo de Dios que entendía que la fe verdadera no solo cree para sí mismo, sino que clama por otros. Mientras el fuego caía sobre las ciudades del valle, la historia de Abraham avanzaba hacia el cumplimiento del milagro prometido. Porque después del juicio, vendría la vida. 12. El nacimiento de Isaac, la risa de la promesa. Pasó el tiempo señalado. No fue inmediato, no fue apresurado, pero fue exacto. Tal como Dios lo había dicho, el momento llegó. Sara, aquella mujer que durante años había cargado el peso de la esterilidad, comenzó a sentir en su vientre algo que jamás había sentido antes. Donde antes hubo silencio, ahora había vida. Donde hubo vergüenza, ahora había esperanza. La Biblia lo dice con sencillez, pero con una fuerza inmensa. El Señor visitó a Sara como había dicho y cumplió con ella lo que había prometido. Sara quedó embarazada, no por fuerza humana, no por juventud, no por casualidad, sino por la fidelidad de Dios. Abraham tenía 100 años cuando vio cumplirse la promesa. Cada arruga de su rostro contaba una historia de espera. Cada cana era testigo de una fe que nunca se soltó del todo. Cuando llegó el día del parto, el campamento entero se llenó de asombro. Las mujeres ayudaban, los siervos observaban, y Abraham aguardaba con el corazón temblando. Entonces se escuchó el llanto de un niño que no debía existir según la lógica humana, pero que existía porque Dios lo había prometido. Sara tomó al niño en sus brazos y pronunció palabras que resumían toda su historia. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Por eso Abraham llamó al niño Isaac, que significa risa. La risa que antes fue incredulidad, ahora era gozo. La risa que nació del dolor, ahora brotaba de la fidelidad cumplida. Abraham obedeció al Señor y, al 8º día, circuncidó a Isaac, sellando así el pacto que Dios había establecido. El hijo de la promesa crecía día a día. Cada sonrisa de Isaac recordaba que Dios no falla. Cada paso del niño confirmaba que la espera nunca es en vano cuando Dios está detrás de la promesa. Pero no todo era sencillo. El crecimiento de Isaac trajo tensiones en la familia. Ismael, ya adolescente, comenzó a burlarse del niño. Sara lo vio y comprendió que 2 caminos distintos no podían compartir el mismo destino. Aún así, Dios reafirmó a Abraham que Isaac era el heredero del pacto y que Ismael también sería cuidado y bendecido. Isaac no solo era un hijo, era una señal viva de que cuando Dios promete, cumple, aunque pasen años, aunque la fuerza se acabe, aunque la esperanza parezca apagarse. Después de tanta espera, la promesa ya no era una palabra, era un niño respirando en los brazos de sus padres. Pero la historia aún no había terminado, porque cuando la promesa se vuelve realidad, la fe es llevada a su prueba más profunda, y esa prueba estaba a punto de llegar.
Antes de continuar con esta historia tan poderosa, quiero pedirte algo muy especial. Si este video te está gustando, compártelo con alguien que necesite este mensaje. Dale me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Con estos simples gestos ayudas a que este contenido llegue a más personas y a que esta comunidad siga creciendo. Gracias por estar aquí. Ahora sí, sigamos con la historia. 13. La prueba suprema. El sacrificio de Isaac. Isaac crecía fuerte, alegre, lleno de vida. Para Abraham, cada día junto a él era un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios. Aquel niño no era solo su hijo, era la promesa cumplida, el futuro, la herencia por la que había esperado toda una vida. Y fue precisamente entonces cuando todo parecía finalmente estable, cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham de la manera más profunda y dolorosa. Una madrugada, en el silencio del campamento, Dios habló y dijo: «Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Entonces vino la orden que atravesó su corazón como una espada. «Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». No hubo explicaciones, no hubo razones, solo una orden y un silencio pesado. Abraham no gritó, no discutió, no huyó. La Biblia dice algo estremecedor por su sencillez. Abraham se levantó muy de mañana, preparó la leña, tomó el fuego y el cuchillo y llamó a Isaac. No despertó a Sara. Este era un camino que debía recorrer solo con Dios. Durante 3 días caminaron hacia el monte Moria. 3 días en los que cada paso pesaba más que el anterior. 3 días en los que Abraham cargaba en su corazón un dolor que no podía compartir. Al llegar cerca del monte, Abraham dijo a los siervos: «Quedaos aquí. El muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos». Volveremos. Esa palabra revelaba algo profundo. Abraham creía que Dios era capaz incluso de devolverle la vida a Isaac. Isaac tomó la leña y la puso sobre sus hombros. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo, y mientras caminaban juntos, Isaac rompió el silencio. «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respiró hondo y respondió con una frase que atravesó la historia: «Dios proveerá». Al llegar al lugar señalado, Abraham construyó el altar, colocó la leña y con manos temblorosas ató a Isaac. El hijo no se resistió, confiaba en su padre como Abraham confiaba en Dios. Abraham levantó el cuchillo. El cielo guardó silencio. Entonces una voz poderosa descendió desde lo alto: «Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero atrapado por los cuernos entre los matorrales. Dios había provisto el sacrificio. Liberó a Isaac y ofreció el carnero en su lugar. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá. Entonces Dios habló una vez más, sellando la promesa con juramento: «Por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, te bendeciré en gran manera. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Abraham descendió del monte con su hijo vivo a su lado. Había subido con dolor y bajó con fe confirmada. La prueba más dura se convirtió en la revelación más grande. Dios no busca sacrificios humanos, busca corazones que confíen plenamente en Él. La historia avanzaba hacia sus últimos capítulos. La promesa estaba segura y el legado de Abraham ya era eterno. 14. La muerte de Sara y la compra de la cueva de Macpela.
Después de la prueba en el monte Moriah, la vida volvió poco a poco a la calma. Isaac estaba a salvo, la promesa seguía firme y Abraham continuaba caminando en la tierra que Dios le había prometido. Pero el Uncovered windows can make your home feel up to 20 degrees hotter. Stay cool and save up to 50% off custom window treatments during the 4th of July mega sale at Blinds.com. From outdoor shades to room darkening blinds, finding the perfect fit is easy. Get free samples, expert design help, and professional measure and install services, or DIY with confidence and support every step of the way. Right now is your last chance to shop up to 50% off site-wide, plus huge savings during the 4th of July sale at Blinds.com. Best thing that's ever happened to you financially. Go. Easy. Sold my car on Carvana. Amazing offer. Really? I hit 200 on the scratcher. Did the scratcher come to your house and hand you a check? No. How many scratchers did you hit to get that? I hit a button on Carvana.com once. Okay, that's fair. It's like the lottery, except you always win. Not like the lottery at all, actually. Exactly. Inexplicably good. Offers worth bragging about. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. tiempo que todo lo marca trajo un momento inevitable. Sara murió. Tenía 127 años y su muerte dejó un silencio profundo en el campamento. Ella no fue solo la esposa de Abraham, fue la mujer que salió de Ur sin saber a dónde iba, la que soportó años de esterilidad, la que rió con incredulidad y luego rió con gozo al sostener a Isaac en sus brazos. Abraham lloró por Sara. La Biblia no esconde su dolor. El hombre de fe también lloró, porque la fe no elimina el amor ni el duelo. Sara murió en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán, y allí Abraham enfrentó una decisión importante. Hasta ese momento vivía en la tierra prometida como extranjero. No poseía ni un palmo de tierra que fuera legalmente suyo, pero ahora necesitaba un lugar digno para sepultar a su esposa. Abraham se presentó ante los hijos de Het, los habitantes de la región, y con humildad les dijo: «Soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta». Los hombres lo respetaban y lo llamaban Príncipe de Dios, ofreciéndole sepultar a Sara en cualquiera de sus sepulcros. Pero Abraham insistió en algo muy claro. No quería un favor, quería una posesión legítima. Pidió la cueva de Macpela, que pertenecía a Efrón, y quiso pagar el precio completo, sin descuentos, sin deudas. Después de una negociación pública, Abraham pagó 400 siclos de plata y la cueva, el campo y los árboles quedaron legalmente suyos. Ese acto fue profundamente simbólico. Por primera vez, Abraham poseía tierra en Canaán, no por conquista, no por fuerza, sino por fe y por espera. Allí sepultó a Sara. La mujer de la promesa descansaba ahora en la tierra prometida. La cueva de Macpela se convirtió en un lugar sagrado para la familia. Allí serían sepultados Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Aunque Abraham aún no veía la nación prometida, ese sepulcro era una señal clara. Dios cumpliría todo lo que había dicho. La muerte de Sara cerró una etapa importante de la historia. El pasado quedaba atrás, el futuro estaba asegurado, y ahora Abraham, ya anciano, se preparaba para asegurar el legado de la promesa y cerrar su propia jornada con paz. El último capítulo de su vida estaba por escribirse. 15. La muerte de Abraham y su legado eterno. El tiempo siguió su curso y Abraham llegó a una vejez plena. La Biblia dice que fue bendecido en todo. Había visto cumplirse la promesa, había sostenido en sus brazos al hijo esperado y había caminado con Dios hasta el final de sus días. Después de la muerte de Sara, Abraham volvió a formar familia. Tuvo otros hijos y organizó su casa con sabiduría. Pero dejó algo muy claro. Isaac era el heredero de la promesa. A los demás hijos les dio bienes y los envió lejos, para que el pacto que Dios había establecido permaneciera intacto.
Abraham no actuó por favoritismo, sino por obediencia. Sabía que el plan de Dios tenía un camino específico y que la promesa no podía dividirse. Cuando Abraham murió, tenía 175 años. La Escritura dice que fue reunido con su pueblo, una expresión llena de paz, como quien termina una larga jornada y descansa sabiendo que cumplió su propósito. Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, se reunieron para sepultarlo en la cueva de Macpela, junto a Sara. A pesar de sus caminos distintos, ambos reconocían que Abraham había sido su padre y un hombre marcado por Dios. Así terminó la vida del hombre que salió de Ur sin mapa, que caminó por fe cuando no veía, que esperó cuando todo parecía imposible y que confió incluso cuando tuvo que entregar lo más valioso. Pero la historia de Abraham no terminó con su muerte. Su fe se convirtió en ejemplo para generaciones. De su linaje nació el pueblo de Israel, y a través de su descendencia Dios bendijo a todas las naciones de la tierra. Abraham nos dejó una enseñanza eterna. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en caminar confiando en Dios, paso a paso, aun cuando el camino parezca largo. Él creyó y Dios cumplió. Porque cuando Dios hace una promesa, ni el tiempo, ni la edad, ni las circunstancias pueden detener su fidelidad. Así concluye la historia completa de Abraham. La historia de un hombre común que decidió confiar en un Dios extraordinario y por eso se convirtió en el padre de la fe. La historia de Abraham nos recuerda que la fe no nace cuando todo está claro, sino cuando el corazón duele y el camino parece incierto. Abraham esperó, falló, dudó y aún así siguió adelante. Tal vez tú también estés esperando una respuesta, cargando una promesa que tarda, preguntándote si valió la pena creer. Esta historia nos deja una verdad que sana. Dios no llega tarde, llega en el momento perfecto. Tu espera no es olvido. Tu dolor no es el final. Y tu fe, aunque cansada, sigue teniendo propósito. Así como Abraham vio cumplirse la promesa, tú también puedes confiar. Dios sigue escribiendo tu historia. Antes de despedirnos, quiero escucharte. Déjame en los comentarios qué te pareció este video. ¿Qué parte de la historia de Abraham más te tocó el corazón? Tu opinión es muy importante. Con tu comentario estarás ayudando a que más personas encuentren este contenido. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitir que este mensaje llegue más lejos.